bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes que en este momento pueden conectar con nosotros en este su programa Jesús, la luz del ministerio. Dando tu gracia. Pertenecemos al movimiento de iglesias pentecostales misioneras Amparo del Cielo. Gloria al Señor, que Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas, líderes, pastores, copastores, misioneras, misioneros, diáconos, diaconisas, el equipo de Escuela Dominical, bendito sea el nombre del Señor, el superintendente de Escuela Dominical, que Dios nos esté bendiciendo a todos, gloria al Señor, y que en su gracia, en su misericordia, este movimiento siga hacia adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí estamos una vez más al junto de ustedes, nuestra querida Dios le bendiga, Lorna Félix, la cual estará con nosotros en tan gran interesante tema que tenemos hoy para cada uno de ustedes: las catacumbas. Gloria sea el nombre del Señor. Es probable que muchos de los que nos están viendo o nos verán no conozcan la historia de las catacumbas. Es probable que esto suceda. Gloria sea el nombre de Jesús. Y nosotros es importante que recordemos nuestros orígenes. Nuestros orígenes nos ayudan para que nosotros no volvamos a repetir nuevamente algunas cosas. Amén. Entonces, para iniciar, vamos a encomendarle a nuestro Dios Todopoderoso este programa. Vamos a permitir que nuestra hermana Lorna Félix ore al Señor, presentando este programa, que tan interesante tema nos trae el Señor para cada uno de nosotros: las catacumbas. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias porque nos permite, Señor, en este momento conectarnos, Padre, a hablar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dirija conforme a la necesidad de cada uno. Te pedimos, Señor, que todo lo que hablemos sea explicativo a todo aquel que escuche a través de esta plataforma. Dios mío, lo que se conectarán en este momento, lo que lo harán más tarde, Señor Jesús, que sea de bendición y edificación para cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al Señor. Hoy, ¿verdad? Queremos traer este tema porque hay muchas cosas que están surgiendo últimamente en las cuales es importante que nosotros traigamos este tema. Hablamos de las catacumbas. Las catacumbas eran unos lugares que se hicieron en Roma de personas que excavaban para sacar arena para las construcciones. Estas personas se buscaban haciendo hoyos y hoyos y hoyos, escarbando, buscando arena para hacer los grandes monumentos que en esa época se hacían. Pero ¿qué pasa? Esas catacumbas estaban ahí y esa gente trabajaban en ese lugar. Pero surgió algo que surgió con el emperador, con varios emperadores que gobernaron en Roma. Nosotros sabemos que la iglesia de Jesucristo a través de los años ha venido pasando por diferentes épocas que trajeron cada época diferentes situaciones. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos estas cosas ahora. La iglesia, sabemos nosotros que la iglesia católica romana, los romanos, siempre han querido tener todos los poderes del Estado. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial y el poder eclesiástico o el poder de la iglesia. Nosotros los cristianos, Jesucristo, ¿verdad?, siguió el mismo énfasis de la adoración a Dios. Y desde que Dios estableció al hombre, le encomendó la tarea de adorarle a Él y solamente a Él. Cuando saca a Israel del pueblo de Egipto, también le da las mismas ordenanzas de que no adoraran dioses ajenos, de que no adoraran dioses
que no fuera Él, que Él era el único Dios. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el pueblo se desviaba, hasta que llegamos a Jesucristo, que viene presentándose como el verdadero camino para llegar a Dios. Nos reconcilia a nosotros los hombres con Dios nuevamente por medio de su sacrificio. Gloria sea el nombre del Señor, el derramamiento de su sangre inocente. Y de ahí surge la iglesia cristiana. ¿Por qué cristiana? Porque era seguidora de Jesucristo. Hacía lo que Jesucristo hacía. La iglesia pagana romana es una iglesia que tiene un sincretismo. Ese sincretismo estaba basado en adoptar las creencias de los pueblos para ellos gobernar en ese lugar. Aquí adoran a Tarot, también nosotros, pero era para ellos poder de ese modo dominar todos los poderes que podían ejercerse en esa nación. El cristiano nunca ha tenido que ver con nada de este mundo. El mismo Jesucristo lo dijo, que Él estaba en este mundo, pero que no era de este mundo. Y que nosotros estamos en este mundo, los cristianos, pero que no somos de este mundo. Por lo tanto, dice el apóstol Pedro, que el que ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Dice porque todos los deseos, el apóstol Juan, ¿verdad? Todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Había un inconformismo con aquellos hombres que pasaron a ser, ¿verdad?, emperadores de Roma. Uno de ellos era el emperador Nerón. En las manos de Nerón quedó la muerte del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Él fue que los decapitó a los dos, porque ellos veían que los cristianos no se dejaban guiar en el aspecto religioso de adorar todos los dioses que ellos adoraban. Adoraban al único Dios verdadero y también predicaban por qué no lo hacían. Amén. Y si vemos una de las escrituras del apóstol Pablo, encontramos que el apóstol Pablo dice lo siguiente en Primera de Corintios, gloria al Señor, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 19 al 22. Dice Pablo, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, esta enseñanza, ¿verdad?, que tenían los cristianos, dada por Dios desde el principio. Porque Dios desde el principio viene diciendo, ¿verdad? Allí en Deuteronomio lo encontramos claro, en Deuteronomio 5, que le dice que Jehová su Dios uno es y que no tendrá imágenes, que no se haría imagen ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ella, ni le adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces, nosotros sabemos que todavía al sol de hoy, la Iglesia Católica Romana es pagana, es politeísta, adora muchos dioses, adora todos los dioses habidos y por haber. Y no tanto las imágenes, sino que también se adoran ellos mismos. Exacto, como las personas que mueren que pertenecen a su organización. Así lo es. vuelven santos. Exactamente. Lo canonizan, ¿verdad? Y esta canonización que ellos le hacen, ya lo hacen santo. Santo Expedito, san que si yo quién, san lo otro, san aquello. ¿Y quién dijo que el hombre tiene facultades de santificar a nadie? La Biblia enseña que el único que nos santifica es el Señor Jesucristo. Por medio de su sangre nos santifica para con Dios. Aleluya. No hay otra forma.
Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y qué sucede, queridos hermanos? En ese tiempo, ¿verdad? Nerón no veía, ¿verdad?, que los cristianos se juntaran con personas que no quisieran adorar al único Dios verdadero. No aceptaban inclinarse ante sus estatuas, ante sus grandes ídolos que tienen todavía. Bien, entonces el diablo le dio una idea. Él quería hacer como una renovación en su imperio, pero no encontraba la forma de cómo lograrlo. Eso fue en el año 64 de nuestra era. Y Nerón agarró y quemó a Roma, quemó la cuarta parte de Roma. ¿Y qué pasa? Dice la historia que mientras Roma ardía, él estaba tocando un instrumento de música y gozándose eso. Por lo tanto, generó los comentarios de que él había sido el que había incendiado a Roma. ¿Qué pasa? Que Nerón necesitaba un chivo expiatorio. ¿Y cuál fue su chivo expiatorio? Los cristianos. Acusó a los cristianos de ser ellos que incendiaron a Roma. ¿Qué pasa? Que ya había muchos que veían que los cristianos nos inclinaban ante esas estatuas, que decían que esas estatuas se escondían demonios, que eso era sacrificio a los demonios, y como todavía hoy en día mucha gente que adora todos esos ídolos, todas esas imágenes que sabemos por las escrituras que son del diablo y que ahí lo que se está adorando a los demonios, entonces ya ustedes saben. Pero hay algo también, según la palabra de Dios, si no es así me corrigen, Nerón comenzó a gerenciar todas estas cosas, pero también estaba sucediendo de que lo que era la comunidad cristiana estaba creciendo muchísimo. Muchas personas estaban abandonando lo que eran esas antiguas religiones y esto se convirtió también en una amenaza para ellos. Porque no podían controlar los cristianos, porque ellos bajo pretexto religioso podían ejercer dominio, pero los cristianos no se doblegaban ni participaban en los rituales religiosos que ellos celebraban. Se congregaban en las casas, se congregaban en los lugares amplios de los patios y, gloria al Señor, dice la historia que el número de cristianos aumentaba. ¿Por qué? Porque quedaba evidenciado de que esas personas estaban viviendo una vida desordenada delante de Dios, no agradable ante los ojos del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos estaban entendiendo que posiblemente había los cristianos estaban causando una especie de alboroto, porque siempre era así que hablaban. Esta gente, como dijeron con Esteban, que Esteban estaba trastornando a la gente por lo que Dios hacía por medio de él. Y conocemos mediante la palabra cómo el poder de Dios se manifestaba en ese lugar. Pero yo creo también, previo a eso, de que Jesús lo profetizó cuando habló de Mateo 24. Lorna, por favor. Cuando creció el odio hacia los cristianos, porque ellos comenzaron a decir que todo lo malo que ocurría porque los cristianos no le daban adoración a sus dioses, porque sus dioses eran los proveedores del agua, que el río Nilo emanara agua era por sus dioses, por las adoraciones que ellos le hacían. Cuando había sequía era culpa de los cristianos, si había inundaciones era culpa de los cristianos. Todas las desgracias que se suscitaban y las voces que se oían, que los cristianos fueran lanzados a los leones, que los cristianos fueran lanzados a los leones. O sea, que todo lo malo que ocurría en ese entonces era por culpa de los cristianos. A raíz de ahí, que se dicta que toda persona, por el hecho de ser cristiana, fuera dada a muerte. Los cristianos comenzaron a huir para esos lugares llamados catacumbas sociales. Encontré muchas cosas muy contradictorias a la historia, porque quieren que nosotros olvidemos de dónde nosotros venimos y lo que pasaron nuestros primeros cristianos, que la gente no sepa la verdad.
Hoy en día ya nosotros encontramos las catacumbas, están en el GPS, ya es un sitio turístico donde la Iglesia Católica Diabólica Romana está diciendo que ahí están sepultados sus mártires de ellos, sus cristianos, hijos del diablo, cuando saben bien ellos que fueron ellos los culpables de que todos esos cristianos fueran dados muerte simplemente por el hecho de no adorar imágenes, de no adorar ídolos. Gloria sea el nombre del Señor. Allí murieron niños, allí murieron mujeres embarazadas, familias enteras fueron quemadas, otros decapitados, otros lanzados a las fieras, otros tirados a los gladiadores para luchar por su vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y me llamó mucho la atención un encabezado que vi en Google, varios encabezados diciendo que no era cierto que Nerón matara a los cristianos. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias a Dios que hay libros todavía físicos que se pueden adquirir. Están contaminando la verdadera historia de lo que pasó la iglesia. Pero el que olvida su historia tiende a repetirla. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Gloria sea el nombre del Señor. Y porque al final yo quiero decirle a ustedes por qué yo traje a colación este tema. ¿Por qué es tan importante que nosotros sepamos lo que pasaron nuestros primeros cristianos por mantener la fe en Jesucristo? Hay un libro que se conoce, yo lo he leído y lo voy a leer nuevamente. Ese libro se llama El mártir de las catacumbas. Es un libro muy interesante que habla de un gladiador, de un soldado romano que se acercó al cristianismo para ver si esa gente eran así realmente lo que decían, porque él observó que esa gente cuando iban a morir, en vez de tenerle miedo a la muerte como ellos cantaban himnos y recibían su destino con tanto gozo que él no se explicaba cómo era posible que una persona que lo van a matar ni se retrataba de su religión, ni tampoco se moría de una forma vamos a decir así, pidiendo auxilio o llorando. Una forma agonizante. Exactamente, sino que aceptaba ese sacrificio por ese Dios que ellos profesaban. Gloria sea el nombre del Señor. Y él le llamó tanto la atención de ver hasta niños morir y que esos niños también mantenían la fe, y lo llamó la curiosidad. Y luego él aceptó también al Señor Jesucristo y fue uno de los mártires. Ese libro ustedes lo pueden buscar, se llama El mártir de las catacumbas. Esas personas yo creo que estaban muy seguras de su salvación. Porque Gloria cuando a Dios. alguien está seguro de su salvación, de a quien le cree, muere de esa forma y mucho más. Nerón, que ahora ellos quieren decir, oye, pero Dios mío, de una forma, yo creo que es una burla, que no es verdad que Nerón matara a tantas personas. También tomaban a los cristianos y lo enganchaban en postes y lo encendían para que alumbraran las calles. Y ahora cuando usted va a Google y busca muchas informaciones ahí, usted va a dar cuenta que dicen que no eran ciertos, que eran personas, que eran maniquíes lo que encendían ahí. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que las catacumbas, cuando los soldados romanos agarraban a los cristianos, trataban de disuadirlo, trataban de que ellos abandonaran la fe. Al ellos mantener su fe, entonces ya por ser cristianos sencillamente eran condenados a muerte. Sí, pero ellos querían que ellos negaran su fe de forma tortuosa, no que le preguntaban de que usted cree en Jesucristo y ellos no, era con tortura. Y tenían que adorar a sus dioses, negar que ellos eran cristianos y hacer actos sacrificios para demostrar que realmente ellos estaban de acuerdo, porque no aceptar la religión del Estado politeísta, adoradora de varios dioses, era estar en contra del mismo Estado, ya que el mismo emperador se consideraba como un dios. Me llegó un punto ahora que hablaste acerca de si ellos negaban su fe y decían
Y muchos podrían decir que quizá en un momento yo lo pensé, bueno, yo puedo decir que no y sigo siendo cristiana. Pero hay un punto muy interesante. Jesús dejó muy claro que el que lo confiese delante de los hombres, Él le confesará delante de su Padre. A veces nosotros creemos que confesar a Cristo es cualquier cosa. No, Jesucristo lo dijo claro, todo aquel que me confiese delante de los hombres, o sea, usted tiene que confesar a Jesús en la tierra delante de los hombres. Pero es una confesión, es su vida. Exacto. Es su vida viviendo como tal. Porque ¿cuánta gente no anda diciendo yo soy cristiano? Entonces, yo soy cristiano, ¿cuánta gente? Sí, pero hay personas que creen que la confesión no es necesaria. Eso es algo muy interno, muy mío. Y no es así. Entonces Jesús dice, entonces, bueno, yo lo voy a confesar delante de mi Padre y los ángeles. Entonces en Romanos dice que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó en su corazón, que Dios le levantó de los muertos, ese será salvo. Romanos 10, versos 9 y 10. Ese hecho que ellos tenían de no negar a Jesús, de no negar su fe aún con su vida y sus palabras, era algo sumamente importante. También se daba algo. Los cristianos que tomaban más fuerte lo ponían a pelear con los gladiadores. Muchas veces el cristiano ganaba, pero la ley de esas peleas era que el que vencía al otro tenía que matarlo. Pero los cristianos no lo hacían. Por lo tanto, el otro se levantaba y le mataba. O lo echaban a las fieras, salían las fieras y lo devoraban. También utilizaban que sacaban grupos de 500 cristianos y lo ponían ahí en ese coliseo. Mira, lo más grande es que esa multitud que estaba ahí mirando todo eso, en su gran mayoría, porque aún de esa multitud, muchos veían lo que ocurría y se arrepentían. O sea que el cristianismo, por esos mártires, crecía más, pero había muchos con más hambre de sangre. Por lo tanto, cada vez los espectáculos que hacían eran más sangrientos, más tortuosos para alimentar la furia de esa sociedad de ese tiempo. Oye, hay cosas que son del mismo diablo, porque ¿cómo yo puedo gozarme y gritar de júbilo y de alegría cuando unas doncellas, unos niños lo agarran las fieras y lo devoran ante los ojos de uno? Ese ha sido el precio del camino que nos prepararon esos hermanos. Así es. Y ese fue ahora el que pretenden defender a don Nerón, que está en el mismo infierno quemándose, esperando el día del juicio para arder más. Pero también está Vespasiano. Se cataloga a Nerón como el peor y el más conocido de los Césares como psicópata. Una persona horriblemente, el mismo diablo encarnada. ¿Se me entiende? Porque usted matara a alguien que no le haya hecho nada a usted. Y no una ni dos. Cuando sacaban esas 500 personas, tenían que pelear entre ellos mismos. Y el último que quedaba era el ganador, pero el que quedaba entonces le soltaban las fieras. O sea que ahí no quedaba nadie. Ahí no quedaba nadie. Una estrategia maquiavélica. Una cosa sacada del mismo diablo. Vespasiano también fue otro que persiguió a los cristianos, ¿verdad? Que se le atribuye la demolición del amado templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahí se cumplió la profecía. Ahí fue que se cumplió. El que esté en la azotea no descienda, el que esté en la ciudad váyase para el monte. Y no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces los judíos ofrecieron tal resistencia que llevó a tal violencia que dice Josefo que porque rodearon la ciudad, el general Vespasiano rodeó la ciudad y no podía entrar ni salir nadie y comenzó a consumirlo el hambre. Él dice que parecían fantasmas en las calles y fueron así porque no podían penetrar, los judíos le estaban dando su pela, pero tenían que pagar el castigo por haber rechazado a Jesucristo. Amén. Y este señor se encargó de hacerle todo tipo de torturas también a los cristianos. En esa época, solamente por ser cristianos, ya eran culpables y sentenciados a muerte. También tenemos a Domiciano.
dice que terminó gobernando más tiempo que casi que cualquier otro gobernador romano en ese periodo, pero que también era un tirano. Otros también está Trajano, Adriano. Todas estas personas persiguieron a la iglesia cristiana. Marco Aurelio, Maximino el Tracio, Decio, ese también fue tremendo. Valeriano, Diocleciano, oye, Espíritu Santo, el diablo a esos emperadores se le quitaba el sombrero. Personas crueles, sin ninguna piedad. Y todo lo malo que ocurría para generar el odio, el rechazo de la población hacia los cristianos, lo acusaban a ellos. Habían personas que eran pagadas, que acusaban a los cristianos de algo, y si ellos ganaban el caso para que ese cristiano fuera condenado y muerto, ellos recibían recompensa. Eso era como una forma también como de tener una especie de control en donde el ciudadano se sienta importante y crea que está bien, que está muy protegido por su César. O sea, eso yo también puedo entender por eso. Oh, pero nosotros vemos hoy en día cuántas personas se prestan para hacer muchas cosas. ¿Para qué? Uno le dice en este tiempo que son lambones, ¿me entiendes? Para ganarse el favor del que está en algún cargo, en alguna condición de renombre. Miren lo que encontramos aquí. Yo les voy a leer esto que habla para que ustedes vean si esto ocurrió o no ocurrió, que en el año 1900, en el 2004, pero que también se produjo en el año 2000 y que también se produjo, gloria sea el nombre del Señor, en el 1996, donde el Papa Juan Pablo II pide perdón a los no católicos. Y oigan lo que dice aquí. Gloria al Señor. Para que si eso no ocurrió, entonces ¿por qué usted está pidiendo perdón? Dice, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por los horrores de la Inquisición, con 7 siglos de atraso, al presentar ayer un voluminoso estudio sobre esos años negros en los que la tortura fue legalizada por la Iglesia Católica. Juan Pablo II repitió en una carta la frase de un documento del 2000 en el que pidió por primera vez perdón por los errores cometidos en el servicio de la verdad, usando métodos que no tienen nada que ver con el Evangelio. Tuvo que reconocer la masacre que hicieron. Y muchos, cuando uno ve, ¿verdad?, algunos escritos que hay en Google, dicen que no fueron tantas muertes, que fueron alrededor de 5.500 a 6.000 cristianos que mataron. Oye, aunque fuera uno, ¿quién le dio derecho a nadie a quitarle la vida a nadie? Y mucho menos porque quieran servir al Dios verdadero. Porque no aceptaron y todavía la Iglesia de Cristo no acepta esa ideología católica pagana del diablo, enseñando a la gente a adorar dioses, a ser idólatra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos se quedan ahí. ¿Por qué se quedan ahí? Porque esos dioses que tú adoras no te dicen que te arrepientas, no te dicen que te apartes del pecado, no te dicen que abandones esa vida de maldad que lleva, de adulterio, de fornicación, de mentira, de engaño, de blasfemia. Y como puedes vivir y beber y hacer todo lo que tú te da tu gana, tú te sientes cómodo ahí y permaneces ahí. Pero un día te vas a dar cuenta que te equivocaste. Dios es un único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y Él dice que no comparte su gloria con nadie, ni le da su alabanza a esculturas. Hoy en día han traído la teoría de que ellos no adoran esas imágenes, que son retratos. ¿Y dónde estaba el fotógrafo en ese entonces? ¿Dónde estaba el fotógrafo que fotografió a Jesús? ¿Dónde está el fotógrafo que fotografió a María, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, que ustedes romanos católicos mataron y ahora lo adoran? Y aún se atreven a decir que a Jesús lo mataron los judíos. Los judíos. Ellos dicen que son los judíos. ¿Quién fue que se lavó la mano? Pero ahí está Primero se lo llevaron a Pilato. ¿Pilato quién era? Un gobernador romano. Pilato se lo mandó a Herodes.
Herodes, ¿quién era? Otro gobernador romano. Herodes se lo devolvió a Pilato y Pilato dijo, ay, hagan ustedes, era usted el responsable. Usted era, porque los judíos, según sus leyes romanas implantadas en ese entonces, no tenían el derecho, la facultad de sentenciar a nadie a muerte. Exacto. Y no fue procesado, porque bajo la ley romana, No. Jesús debió de ser procesado. Y por el Sanedrín también. Exacto, y Jesús no tuvo un caso justo. A Jesucristo fue una condena injusta. Violó todas las leyes que existían en ese entonces del Sanedrín. Bien, la violaron. Primero, en el Sanedrín estaba escrito de que no se podía juzgar, legislar en tiempo de fiesta. Y había una fiesta, la Pascua. La fiesta de la Pascua. Y lo hicieron. Y tampoco se podía hacer de noche, también lo hicieron. Y necesitaba testigos. Y dice en las leyes de Sanedrín que si una persona era hallada culpable, entonces la condena no se ejecutaba ese mismo día, sino que se dejaba hasta el otro día para que los de la defensa, que eran 60 para defender y 30 para condenar, para que los de la defensa fueran y convencieran a los que condenaron para que cambiaran de opinión. Por eso no se ejecutaba eso el mismo día. Con Cristo lo hicieron el mismo día. Todas las normas que ellos tenían establecidas, los escribas, los fariseos, todos compuestos para matarlo. Gloria sea el nombre del Señor. De ahí vino entonces todos estos emperadores romanos comenzaron, y los cristianos comenzaron a vivir en las catacumbas. ¿Cómo ellos se daban cuenta cuando salía un cristiano de las catacumbas? Se daban cuenta porque salían delgados, flacos y decoloridos, porque ahí, yo les voy a leer una parte del libro El Mártir de las Catacumbas, que donde ese soldado romano explicaba cómo eran esas catacumbas, que yo quisiera que tú veas cómo las tienen ahora. Estos romanos diabólicos, ¿sabes lo que fueron capaces de hacer? De dibujar en la pared una imagen de la Virgen María. Hijos del diablo. Ahí entraba el sol. Ahí sepultaban a ninguno de esa época. Ahí estaban los mausoleos que todavía hoy están, que estaban en la Vía Apia. En esa Vía Apia estaba el cementerio de Roma, que era tan preponderante por las efigies que hacían en cada una de esas tumbas, esos poderosos. Y vienen ahora a decir que ahí está sepultado San que si yo quién, San que si yo quién. Tú te equivocaste. Y vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 9, lo que le espera a todos ustedes, porque la sangre derramada de todos esos mártires están ahí frente a la presencia de Dios, y un día tiene Dios establecido para vengar la sangre de sus siervos. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahora están ellos han santificado. Son tan descarados esos católicos romanos, esos curas romanos, esos papas romanos, son tan descarados que tienen un día de celebración de la catacumba, como que fue chiste lo que se vivió ahí, como que fue un chiste lo que ustedes hicieron, diciendo ahora que están ahí de que todas sus santos y su monja de ellos, de que no, ahí están los cristianos y muchos niños. Yo lo voy a leer porque la historia está ahí, y ciego el que quiera ser ciego, pero la historia está escrita ahí. Por eso dice la Biblia que Dios no tomará por inocente al culpable. Gloria sea el Señor, y que en aquel día nadie tendrá excusa delante del Señor. No, y que todo el que cree eso y lo defiende se hace partícipe. Mira esta parte. Esta parte es la parte del libro, ¿verdad? El Mártir de las Catacumbas. Vamos a leer el parte del capítulo 4, que ahí habla, gloria sea el nombre del Señor, de lo que eran las catacumbas, cómo ese soldado describe cómo eran las catacumbas. Gloria sea el nombre del Señor, que no es así como usted la está viendo ahora, pero bien bonita y arreglada. Y todas esas cabezas de cadáveres que están ahí no son católicos, fueron cristianos, seguidores de Jesucristo, que dieron su vida. Entonces los cristianos, cuando lo mataban en la arena, ¿verdad? Que ya fueran las fieras, que fueran los gladiadores,
ya fuera que lo quemaban en la pira, ¿verdad? Que hacían una fogata y ahí quemaban a los cristianos, sea quien sea, doncella, niño, mujer embarazada, no le importaba, esos diabólicos, hijo del diablo. Gloria sea el nombre del Señor. También entonces los cristianos salían de noche de las catacumbas, porque habían personas que simpatizaban con los cristianos y le daban comida. Y también ellos iban, como los soldados estaban bebiendo, y recogían los cadáveres de los cristianos y los sepultaban en las catacumbas. Gloria al Señor. Y miren lo que dice aquí. Era ciertamente una situación que provocaba alarma, pues se estaba entregando en manos de aquellos hombres a quienes precisamente la clase que él pertenecía lo había privado de aire libre, hundiéndolo en aquellas tétricas moradas. Para ellos, él no podía ser reconocido de otro modo, sino como perseguidor. Pero la impresión que él había dejado, la gentileza y humildad de ellos, era tal que él no tenía al menor temor de sufrir daño alguno. Ese soldado fue para saber si realmente, porque él lo veía morir con gozo, cantando himnos. Y él decía, pero yo tengo que conocer qué es lo que motiva a esa gente a dejarse matar y aún matándolo, estar contentos y cantando. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, él consiguió a un niño que lo llevó, lo obligó a que lo llevara a la catacumba, porque los soldados no podían, no se perdían en las catacumbas, porque eran pasillos tan estrechos y profundos, no eran cositas así superficiales, era bien profundo que estaban. Y dicen que por la mañana ellos salían a un área donde entraba un poquito de sol y ahí se paraban para coger un poquito de sol, pero él era ahí metido. Y él se dio cuenta que este niño era de la catacumba y un hombre que andaba con él, porque expedía el olor a tierra, a humedad, a tierra, y también por el color, que estaba pálido, y porque estaba bien delgado. Gloria al Señor, porque esos hermanos allí pasaban todas las necesidades, y los amigos de ellos y muchos familiares era que de noche, de muy sigilosamente, porque también la catacumba por fuera eran custodiadas por los soldados romanos, le daban alimentos y ellos se lo comían ahí en esas catacumbas. Entonces dice, mire cómo él describe la catacumba, para que usted vea que no es lo que estamos viendo hoy, que hasta usted puede llegar allá con el GPS a mirar lo linda que lo han adornado esos paganos del Vaticano. La senda seguía tortuosamente, haciendo giros incontables. Repetidamente Polio era el niño que él lo obligó a que lo llevara, se detuvo y señaló hacia abajo, mirando por entre la lobreguez. Marcelo vio una abertura en la senda que conducía a una más abajo de donde ya estaban. Era un fondo sin fondo visible. ¿A dónde conduce?, le dijo el niño. Abajo. Dice, ¿abajo hay más pasillo? Oh, sí, hay tantos acá, y aún debajo de siguiente sección hay otros. Yo solo he estado en pisos diferentes de esta senda, pero algunos viejos cavadores dicen que hay algunos lugares en que se puede bajar en una enorme profundidad. El pasillo serpenteaba de tal modo que toda idea de ubicación se perdía por completo. Marcelo, que era ese soldado que fue curioso, ya no podía precisar si se hallaba a unos cuantos pasos de la entrada o a muchos estadios. Sus perplejos pensamientos tardaron en tornarse hacia otra cosa. Al pasar primera impresión de las densas tinieblas, se dedicó a mirar más cuidadosamente lo que se le presentaba a la vista, cada vez más maravillado del extraño recinto. A lo largo de las murallas habían planchas semejantes a lápidas que parecían cubrir largas y estrechas excavaciones. Estos nichos celulares se alimentaban a ambos lados tan estrechamente que apenas quedaba entre uno y otro. La inscripción que se veían en planchas evidenciaban que eran tumbas de cristianos. No tuvo tiempo de detenerse a leer, pero había una nota,
Una nota, la repetición de la misma expresión tal como Honoria, ella duerme en paz. Fausta, en paz. O sea, eran los cristianos cuando mataban, ¿verdad?, los romanos a algún cristiano para que no lo quemaran, ellos iban y cogían, porque no lo enterraban, sino que lo quemaban en fosas comunes. Ellos iban y lo buscaban de noche y lo enterraban ahí en las catacumbas y ponían el nombre del hermano ahí. Si ustedes leen la historia se van a dar cuenta que hay muchísimos lapiditas, ¿verdad? Y ahí él mismo ve que dice que habían algunas pequeñas. Y cuando él preguntó, le dice que eran niños que habían ahí sepultado. Y él se comenzó a preguntar, ¿pero qué habría hecho un niño para que lo mataran? Al mismo Polio que Marcelo buscó para que lo llevara a las catacumbas, Polio tenía 5 años cuando también le quitaron la vida los romanos. Trataron de persuadir a ese niño por todos los medios para que renunciara a la fe cristiana, pero ese niño de 5 años prefirió darle su vida a Cristo, sin temor, sin miedo. Y era el asombro de ellos, que ese niño no tenía miedo de decir que no le importaba morir por Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué yo traigo esto a colación? Porque a pesar de que esos cristianos vivieron tal agonía, que no tenían la libertad de adorar a Dios, hoy nosotros en muchos países del mundo tenemos la libertad de poder predicar la palabra, de poder hablar a voz en cuello de Jesucristo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Dónde están los cristianos que se paran en las esquinas? ¿Dónde están los que riegan tratados? ¿Dónde están los que van a las cárceles? ¿Dónde están los que van a los hospitales? Tiene que haber un mover en nosotros. Nosotros hasta ahora podemos predicar la palabra del Señor libremente. Claro, habemos un grupo de cristianos que no hemos dado nuestro brazo a torcer y hemos seguido predicando la palabra y hemos seguido hablando de Dios, pero hay muchos que están dormidos. Hay muchos que han olvidado que se ha derramado sangre, mucha sangre, por mantener el evangelio de Jesucristo. Y si es necesario, la derramaremos también, porque Cristo también la derramó por nosotros. Pero encontramos nosotros aquí ahora, gloria sea el nombre del Señor, lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Gloria sea el nombre del Señor. Dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Yo he escuchado algo, yo he escuchado que hay gente que dice que ese verso se refiere a la gente que negaron su fe después de la gran tribulación. Mira, si se refiere a gente que murieron después de la gran tribulación, la muerte de nuestros primeros cristianos, entonces a Dios no le importa. Dios la va a pasar por alto. O no hicieron nada. No pasó, ni pasará por alto, porque muchos creen que ya la sangre de Cristo está vengada. No, no. Miren lo que dice Apocalipsis 2. Vamos en el capítulo 1, vamos a buscarlo, Lorna. Apocalipsis capítulo 1, ni siquiera todavía la sangre de Cristo ha sido vengada. Entonces vamos a creer nosotros que no van a vengar la sangre de nuestros hermanos que murieron por causa del Señor. En el capítulo 1, gloria sea el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. En el capítulo 1, ahí habla de que Cristo, ¿verdad? Toda lengua, todo el mundo se va a arrodillar ante Él. Gloria sea el nombre del Señor. Jesucristo, el testigo fiel, al que amó. Gloria sea el nombre del Señor. En el 2. Yo creo que tú te refieres a Efesios
capítulo No. 2. No, es aquí en Apocalipsis. Ese versículo siempre se me pierde, pero yo lo voy a... Donde dice, míralo aquí, 1:7. no sé. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, ya no en el rapto, no, esa es la tercera venida de Cristo, porque Él vino como humano, se fue, vendrá en el rapto, dice que Él nos esperará en las nubes, nos reuniremos y estaremos para siempre con Él, pero ahí en esa venida, ya no va a venir, ya la iglesia hace tiempo que está con Él, gloria sea el nombre del Señor. Dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ni siquiera la sangre de Cristo todavía está vengada. Así que también de todos aquellos mártires por causa de la palabra del Señor va a ser vengada igualmente. Dice la Biblia que esa sangre todavía clama la de Abel. La de Abel no ha sido juzgada tampoco. La de Abel todavía no ha sido vengada. Son cosas que Dios la está guardando ahí para su momento. Es el tiempo, mis queridos hermanos, de que nosotros nos acerquemos realmente a Dios. De que nosotros nos apartemos de todas las cosas que no agradan a Dios. Y consagremos nuestras vidas al servicio del Señor. Nos esforcemos cada día por esperarle velando. Dice la Biblia, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor llegue le halle velando. Le halle velando. Los que estarán durmiendo en ese momento se quedarán roncando. Se quedarán durmiendo. Dios no viene a despertar a nadie. Cristo vendrá como ladrón y el ladrón no despierta a nadie. El ladrón lo ve el que está despierto. El ladrón lo oye el que está despierto. Gloria sea el nombre del Señor. Si usted está dormido, despierte. Póngase en la lid ahí, porque esto le queda poco tiempo. La venida de Cristo está a la puerta. Toda esa sangre derramada por nuestros primeros hermanos todavía llora delante de la presencia del Señor. Todavía clama delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Si ellos nos abrieron el camino para que nosotros en libertad prediquemos el Evangelio, ¿cómo no lo vamos a aprovechar? La Biblia dice que trabajemos a tiempo y fuera de tiempo. Gloria sea el nombre del Señor. Yo tengo entonces una pregunta al aire para cada uno de nosotros. El día de hoy en día, ¿qué me está costando a mí como el Evangelio? ¿Qué me está costando? A esos hermanos les costó su vida, su salud, su integridad, su seguridad, su les libertad, costó todo. Entonces, ¿qué nos está costando a nosotros? Sus familias, todo. Quizá, tenían negocios, se lo quitaban, le quitaban sus casas. Cuando Nerón dijo que fue por ello que Roma fue quemada, le quitaron todas sus propiedades, lo dejaron sin nada, porque él dijo que fueron ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Quizá en algún momento venga una prueba leve y ya nosotros nos estamos rindiendo. Entonces, nosotros creemos que de esa forma vamos a alcanzar la salvación. Si ni siquiera estamos dispuestos a creerle a Dios en algo sencillo de la vida diaria, tenemos que analizarnos y conocer a quién le servimos y de dónde ha venido todo lo que nosotros creemos o lo que entendemos según lo que decimos, que nosotros adoramos y creemos, porque a veces no estamos conscientes de eso. Gloria al Señor. Hemos llegado al final de este su programa, Jesús, la luz del mundo. Esperamos que haya sido de gran bendición y ayuda espiritual para cada uno de ustedes. Oramos y nos despedimos en oración y será pues hasta una próxima intervención donde estaremos con un tema de suma importancia para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento venimos ante tus pies agradeciéndote tu amor, tu gracia, poder, bondad y misericordia. Agradecemos que nos haya permitido salir al aire y predicar tu santo y bendito evangelio. Ver a aquellos que aceptan al Señor,
Permítele perseverar en el nombre de Jesús, que puedan ir a una iglesia cristiana evangélica donde se le predique el mensaje de salvación y de vida eterna. Dios mío, ayuda a cada persona que pueda ver este programa para recapacitar, para levantarse, para fortalecerse y traer a otros al evangelio, Dios mío, que sean librados de la ira venidera. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos mil gracias. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén.